Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, espero que estén todos muy pero muy bien. Hoy voy a comenzar una pequeña y corta guía de cómo obtener el pico en Valheim, más que todo para los que recién se están iniciando en el juego. Como ya saben muchos y otros no, yo ya terminé la serie, por lo menos todo su contenido hasta el momento. Recuerden que es un juego de acceso anticipado, que no está terminado, pero igual hay muchísima cantidad de contenido y cosas por hacer. Para el que no ha visto la serie, le dejo aquí una tarjetita por si está interesado y quiere pasar. Chicos, bueno, lo que voy a mostrar hoy es cómo obtener el pico y en dónde encontrar las primeras menas de material que vamos a necesitar, que va a ser el estaño y el cobre. Así que vamos a ponernos a la carga. Lo primero que vamos a necesitar, primero en primordial, ustedes me imagino que ya se habrán hecho algún tipo de banco o algo para poder empezar a hacerse sus cositas. A ver, voy a desmantelar esto. Sus cosas como un arco, una lanza y demás. A eso me refiero con sus cosas. Si no lo han hecho o no quieren perder mucho tiempo al principio para poder hacerse una casa, pero necesitan el banco para poder crear los materiales, pueden crearse el banco de trabajo. Esto lo podemos colocar simplemente en cualquier lado y eso nos va a desbloquear el tema de construcción. Podemos colocar un pilar aquí al lado. Esto lo estoy enseñando para el que quiere ir un pelín más apresurado al principio, luego ponerse tranqui con el tema de la construcción. Y ponen este tipo de tejado. Tienen que tratar de que quede lo bastante centrado el banco y quede cubierto. Si no, no les va a dar como válido el banco de trabajo. Una vez que ya está, pueden entrar y ven que puedo crear todo, puedo reparar. Y es súper sencillito, por lo menos para comenzar. Si es que no se quieren poner a hacer una casa, hacerle un tejado y demás, porque recuerden que poniéndole el suelo como techo, como hacemos en muchos juegos, no es válido, no sirve. Así que hay un pequeño dato por si alguien quiere hacer el banco de trabajo, lo quiere utilizar así rápido y crear sus cosas para ir directamente a crearse un arco, una lanza o algo e ir directamente al jefe. Bueno, lo que vamos a necesitar va a ser cazar ciervos. Sí o sí, no vamos a tener otra, podemos ir cazando ciervos. Al principio pueden ir a una parte de río, que eso es muy bueno, donde podemos encontrar bastantes materiales, especialmente sílex, que es lo que nos va a ayudar mucho al principio para poder cazar ciervos. Nos acercamos sigilosamente cuando vamos a un ciervo y apretamos la rueda del ratón y le lanzamos la lanza y lo podemos cazar mucho más fácil. O bueno, se pueden crear un arco y demás. Bueno, lo que sí, vamos a ir directamente al altar del primer jefe, que eso es lo que vamos a necesitar para obtener el primer pico. Tenemos que matar al primer jefe para que nos desbloquee la receta y nos dé el material para poder crear el pico. Recuerden que todos aparecemos en este lugar donde están todos estos pilares, donde nos indica, hay una piedra roja donde nos indica cierto lore del juego y también nos va a indicar dónde está el primer jefe. A mí me lo indicó en este punto. Después hay otros pilares donde están los otros jefes, pero no te van a indicar dónde están los otros, solamente el primero. El primero vamos a ir directamente, necesitamos las 2 cabezas de ciervo para invocarlo. Yo les recomiendo que vayan a pelear con este jefe con arco. Le hace bastante daño. Yo la primera vez que peleé con él fui con lanza y lo pude derrotar bastante fácil. Pero si quieren hacerlo un poco más cómodo y más rápido, vayan con arco. Bueno, aquí estamos en el altar donde invocamos al primer jefe. Aquí tenemos una piedra que nos indica más o menos, da casa a sus razas y nos indica prácticamente lo que va a ser el primer jefe, que va a ser un ciervo gigante. Formas de pelear con el jefe, les dije arco o lanza, como hice yo, que trataba de esquivar sus ataques y tratar de ubicarme en la parte de atrás y le daba por las nalgas. Bueno, colocamos los trofeos en el cinturón, apretamos, necesitamos 2, recuerden, vamos a necesitar 2 trofeos, 2 cabezas de ciervo para invocar el primer jefe. Y lo invocamos. Me coloco el arco, obviamente tengo un arco mucho más roto que lo que van a tener ustedes al principio.
pero realmente es un jefe muy sencillito. Y le vamos tirando. A ver, cabrón. Le hago mucho daño. Tengan cuidado con el daño de rayo, que creo que es el único enemigo que hace daño eléctrico. Obviamente yo tengo la mejor armadura del juego, no me va a sacar nada. A ver si lo termino de matar. Dale, que no le queda nada. Listo, muerto. Una vez muerto el primer jefe, nos va a dropear su trofeo, que vamos a tener que llevarlo a los pilares estos. Así desbloqueamos su habilidad, porque nos va a dar una habilidad. Nos va a desbloquear la receta del pico y nos va a dar esto, la cornamentadura. Vamos a necesitar esto para hacernos nuestro primer pico y 10 de madera normal en el banco de trabajo. Lo que le estaba diciendo, los jefes te dan una habilidad, cada uno te da una habilidad distinta. Por ejemplo, al activar su habilidad, que es con la letra F, ven en la parte de abajo donde está mi barra de salud, al lado sale el nombre del jefe, Eitir. Bueno, apretamos la letra F y lo podemos activar. Tiene 20 minutos de cooldown. Y en la parte de arriba donde sale el minimapa, ahí sale la habilidad del jefe y dura 5 minutos. ¿Qué te da la habilidad del primer jefe? Te da una mejora para correr y saltar, y drena un 60% menos de estamina. Simple y llanamente. Ok, vamos directamente para casa. Así les muestro cómo es el pico, y después les voy a mostrar dónde conseguir el resto de materiales. Ok, una vez que llegamos a casa, venimos hasta el banco de trabajo. No necesita ningún tipo de mejora ni nada, solamente necesita el tejado. Entramos y buscamos, y aquí tenemos desbloqueado el pico. Nos va a pedir, como les dije, 10 de madera y 1 de cornamenta, que nos va a dar, solamente vamos a conseguir este tipo de cornamenta en el jefe. La receta y el material lo vamos a conseguir matando al primer jefe, no hay otra. Lo elaboramos. Y a ver, me lo equipo, así lo ven. Y aquí tenemos el primer pico, que está guapo. Me gusta mucho. Bueno, ahora lo siguiente que vamos a necesitar, tenemos que encontrar un bioma. Ven en la parte de aquí arriba, sale el nombre. Nosotros ahora estamos en planicies. Tenemos que buscar un bioma que es un poco más oscuro. Hay árboles de pino, se llama bosque negro. Ahí vamos a tener que explorar y demás. Vamos a tener estaño solamente por la costa de esto. El bosque negro solamente aparece por la costa, y el cobre aparece tierra adentro. Así que voy a tratar de ir a buscar y mostrárselo, así saben bien cuál es cada mena. Ok, chicos, a ver, este es el yacimiento de estaño, como le había dicho. Estamos en bosque negro. Solamente aparece en este bioma, en el bosque negro, en sus orillas. El estaño tiene esta forma, a ver si la pueden ver. Igual, para asegurarse, porque la piedra de cobre, hay otra piedra que es muy parecida, pero no sale el nombre. Así que ténganlo presente. Vamos a darle con el pico. Perfecto. Y aquí tenemos la mena de estaño. Ok, ahora vamos a buscar de cobre. Bueno, aquí está el segundo, el yacimiento de cobre. Van a encontrar, estoy poniendo la luz porque de noche, a ver si pueden apreciarlo un poco mejor. Van a encontrar unas piedras muy, pero muy similares. No las piquen. Si no sale el nombre yacimiento de cobre, no sirve, es pura piedra. Voy a picar un poco. Al principio uno puede creer que no le da, porque les puede dar cobre. Les puede dar piedra, pero sí, al final les termina dando mena de cobre. Ok, ahora les voy a mostrar en el mismo bioma negro. Tienen que explorar, hay mazmorras. En las mazmorras son muy importantes, especialmente para poder fabricar los hornos de fundición. Si no, no nos sirve de nada esto. Así que ahora buscaré y les mostraré. Bueno, chicos, a ver. Como ven en el minimapa, en la parte de arriba, estamos en el bosque negro. Aquí encontré una de estas mazmorras o catacumbas.
Vamos a entrar, ya la limpié para no perder tanto tiempo. Cámaras funerarias. Aquí esto va a ser muy importante para poder obtener lo que necesitamos para hacer las forjas. La forja o el horno de fundición. Podemos encontrar plumas y un montón de materiales por aquí. Estos hongos están bastante bien. Por aquí creo... Aquí. Lo que vamos a necesitar principalmente van a ser estos cubos. Las mazmorras, como ya saben, y el mapa se crea proceduralmente. Así que como que te puede tocar una mazmorra que tenga un corazón, dos como en esta, o hasta 5 o 6 corazones de estos Surtling. Vamos a necesitar 5, en realidad vamos a necesitar 10 de estos corazones para trabajar eficientemente para poder tener lingotes. Y no en todas las mazmorras no, pero en esta peculiarmente justamente me apareció en las mazmorras que vamos a encontrar en el bosque negro. Nos va a salir una de estas piedras, no siempre, pero puede salir esta piedra donde nos va a indicar dónde está el segundo jefe. Entro y ven, ahí me está indicando. A mí me salió la ubicación la primera vez aquí. Como este es nuevo, me está indicando aquí otro altar donde puedo ir a pelear con el segundo jefe. ¿Qué pide el segundo jefe y demás? Lo voy a hacer en otra guía. O bueno, como dije, en la parte de le dejé una tarjetita y ahí lo pueden ir a ver en mi serie. Bueno, aquí seguimos encontrando más cosas, pero lo primordial de las mazmorras es encontrar estos corazones y esa piedra donde nos va a indicar dónde está el segundo boss. Así luego podemos ir a pelear con él. Así que vamos derecho para casa. Bueno chicos, una vez que tengamos los materiales suficientes, especialmente los 10 corazones de Surtling, que es lo que más nos importa, que lo vamos a encontrar solamente en las mazmorras o catacumbas del bosque negro. Más adelante va a haber otros biomas donde lo podemos conseguir, pero por lo menos para los iniciados es el único lugar donde lo van a conseguir por el momento. Vamos a necesitar 10 corazones y 40 piedras y obviamente el mazo y estar cerca del rango de un banco de trabajo. Colocamos el mazo, vamos a elaboración y aquí tenemos horno de carbón. Este es muy importante porque vamos a necesitar carbón para poder alimentar el horno de fundición. Ahí colocamos ese y colocamos horno de fundición. En la parte de abajo te dicen los materiales. ¿Ven lo que le estoy diciendo? 20 de piedra, 5 corazones. Y esto también, exactamente, 20 de piedra, 5 de corazones. Lo colocamos por aquí. Perfecto. Ahora, aquí solamente para alimentar el horno de carbón vamos a necesitar madera. Así que colocamos un par para que vaya haciendo. Y en este vamos a colocar el mineral. Da igual si ponemos cobre y estaño al mismo tiempo. Solamente tenemos un stack máximo de 10 por vez. Y lo colocamos de un lado y del otro lado colocamos el carbón. A ver, yo tengo un poco de carbón acá, así vamos un poquito más rápido. Vamos a necesitar un poco más de carbón. Y ahí esperamos solamente hasta que se haga el lingote. A ver, vamos a esperar un segundo. Perfecto. Ahí salió el primer lingote, que es uno de cobre. Esto está bastante bien. Vamos a necesitar, una vez que tengamos cobre y estaño, nos van a desbloquear nuevas recetas. Especialmente la mesa esta, la forja. Que ven lo que pide: 4 de piedra, 4 de carbón, 10 de madera y 6 de cobre. Una vez que tengamos la forja, va a ser esto. Con la forja vamos a poder crear bronce, perdón. Vamos a necesitar, si queremos crear un lingote, vamos a necesitar 2 de cobre y 1 de estaño. O podemos hacer un stack de 5 para ahorrarnos tiempo. Pero vamos a necesitar siempre el doble de cobre por lo que es de estaño. Y ya con el bronce, bueno, ya pasamos a la siguiente era, que podemos hacernos nuevas armas, nuevas armaduras y demás. Pero bueno, básicamente la guía de hoy era eso, para obtener el primer pico
obtener, saber cuál es el estaño, cuál es el cobre y dónde obtener los corazones de Surtling para podernos hacer el horno de carbón y el horno de fundición. Así que nada, chicos, voy a dejarlo por acá. Espero que les haya gustado, déjenle un buen y potente like si fue así, un dislike si no, en la parte de comentarios lo que quieran y nos estamos viendo en un siguiente video. Saludos.